Estimados funcionarios y servidores públicos de los distintos gobiernos regionales, municipales y provinciales. Quien les habla es Patricia Elizabeth Camamesa, Superintendenta de Transporte Terrestre de Pasajeros, Carga y Mercancía. Como es de amplio conocimiento, nuestro país viene atravesando una emergencia sanitaria cuya principal medida es el distanciamiento social a fin de evitar contagios. En ese marco, y para poder cumplir el Plan Anual de Prevención, Fiscalización, Seguimiento y Evaluación 2020 de Sutran, la Gerencia de Prevención ha generado un plan de capacitaciones virtuales para fortalecer las capacidades y afianzar los conocimientos de los gobiernos subnacionales, generando una estrategia con la prevención y la buena aplicación de normas. De esta manera, lograr la reducción de los accidentes en la red vial nacional y evitar el fallecimiento y heridos en nuestras vías. Los invito a participar de este ciclo de capacitaciones. Bienvenidos. Estimados participantes, mi nombre es Carlos Raúl Salazar Zabaleta y soy asesor de la Gerencia de Articulación Territorial. En nombre de la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, le damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación virtual referida a Marco Regulador del Transporte Terrestre, Funciones y Competencias. Es preciso indicar que la presente capacitación está orientada a explicar el marco regulador del transporte terrestre, así como las funciones y competencias de la Sutran, precisando también ciertas funciones y competencias de los gobiernos regionales. Asimismo, es importantísimo verificar el marco legal que permite el desarrollo de la actividad de transporte. Y en principio tenemos a la Constitución Política del Perú, Carta Magna que organiza el poder del Estado, establece los límites del ejercicio del poder y reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas. Así también establece principios constitucionales, tales como el debido proceso, el derecho a la tutela jurisdiccional, entre otros. Como segunda ley, tenemos la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito. Esta ley va a establecer las definiciones vinculadas a la actividad, los lineamientos generales y la acción del Estado. Asimismo, también va a desarrollar las competencias y va a definir a las autoridades vinculadas al tránsito y transporte terrestre. Como tercer punto tenemos la Ley 29380, Ley de Creación de la Sutran. Esta ley da origen a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, estableciendo competencias y definiendo las funciones a desarrollar vinculadas al tránsito, transporte y servicios complementarios. Así también tenemos el Decreto Supremo número 06-2015-MTC, que establece el Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran, que si bien es cierto, esta norma desarrolla las funciones de los órganos de línea propios de la Sutran, lo que va a desarrollar también cuáles son las funciones propias de la actividad de fiscalización, de control, de procedimientos vinculados a la actividad de transporte. También tenemos la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Esta ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollado en las entidades. Tiene principios, los cuales deben ser correlacionados a los principios establecidos en la Constitución Política del Perú, pero sobre todo al desarrollo de la actividad administrativa y al desarrollo de la actividad entre el Estado o entre las entidades y las personas o administrados. Asimismo, tenemos los reglamentos nacionales que van a desarrollar de forma específica las condiciones, los requisitos y los principios para el desarrollo de una actividad o materia propia de la actividad de transporte. Finalmente, debemos recordar que también está la Ley 27867 o Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Esta ley establece
y norma la estructura, organización y competencias y funciones de los gobiernos regionales. Está desarrollada y está orientada a una organización democrática descentralizada y desconcentrada del poder para un mejor desarrollo de las realidades en las diferentes provincias del territorio nacional. Ahora bien, como punto de partida, desarrollaremos la Ley 27.181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Esta ley en principio va a establecer definiciones, las mismas que nos van a permitir diferenciar debidamente las distintas materias relacionadas a la actividad de transporte. Dentro de ellas tenemos el tránsito terrestre, y el tránsito terrestre es el conjunto de desplazamientos de personas y vehículos en las vías terrestres. Como segundo concepto, tenemos el transporte terrestre, y el transporte terrestre es el desplazamiento en vías terrestres de personas y mercancías. Como tercera definición tenemos el servicio de transporte, y el servicio de transporte es la actividad económica que provee los medios para realizar el transporte terrestre. Asimismo tenemos las vías terrestres, y son las infraestructuras terrestres que sirven al transporte de vehículos, ferrocarriles y personas. Como última definición tenemos los servicios complementarios. Los servicios complementarios son servicios ex ante a una actividad, que puede ser el tránsito, el transporte o el servicio de transporte. Es así como la presente ley establece las disposiciones y definiciones que van a dar pie al nacimiento de reglamentos que van a regular específicamente estas actividades. A modo de resumen y con ejemplos, vamos a explicar cada una de las definiciones establecidas por la ley para un mejor entendimiento. Es así que tenemos al tránsito, y el tránsito es necesario vincularlo a la circulación, tanto de personas y de vehículos por una infraestructura vial o por una infraestructura terrestre. Ejemplo, una persona que se va a dirigir a cualquier lado de la ciudad tiene que respetar ciertas disposiciones, como por ejemplo, cruzar por lugares adecuados, cruzar por el crucero peatonal o respetar las señalizaciones o el semáforo para dar el paso a las personas. Ahí se está regulando la circulación del peatón de una persona. Asimismo, también hay reglas y hay disposiciones que debe cumplir aquella persona que conduce a un vehículo por una infraestructura vial, es decir, circular por la calzada, respetar las señalizaciones, dar paso a los peatones. Ambas conductas, tanto la del vehículo como la del peatón, están relacionadas a la circulación, y estas son reglas de aplicación general. No tienen que estar encasillados en una actividad específica. Le es aplicable a cualquier persona dentro del territorio nacional. Cuando hablamos del transporte terrestre, vamos a hablar de un desplazamiento, pero para ello vamos a utilizar un vehículo. El desplazamiento de un punto a otro, utilizando un vehículo y trasladando personas o mercancías, se denomina transporte terrestre. Es decir, si yo utilizo mi vehículo y llevo a mis familiares, estoy realizando transporte. Si yo utilizo mi vehículo para trasladar mis bienes, estoy realizando un transporte terrestre, porque utilizo un vehículo para trasladar o a mis familiares, que son personas, o a mis bienes, que es una mercancía, por una infraestructura vial. Asimismo, tenemos el servicio de transporte. Y el servicio de transporte es una actividad económica que está relacionado al transporte terrestre. Es decir, para que haya un traslado de personas o de mercancías, el que va a realizar el traslado va a necesitar una contraprestación económica. Es por ello que ahí implícitamente tiene la palabra actividad económica.
porque a diferencia del transporte terrestre, este traslado va a tener una contraprestación económica. Hay que pagarle a aquella persona que va a utilizar el vehículo para trasladar o personas o mercancías. Recordemos que el servicio de transporte siempre tiene una connotación económica. Este traslado no es gratuito, no es de sus bienes, no es de sus familiares. Es general, es abierto a cualquiera que pueda acceder al servicio. Asimismo tenemos las vías terrestres, y las vías terrestres pueden ser infraestructuras viales tales como calzadas, las vías, las pistas, o también pueden ser las vías terrestres como por ejemplo aceras para los peatones. Las vías terrestres pueden ser las infraestructuras viales para los vehículos o las infraestructuras para que las personas puedan circular. Asimismo, el servicio complementario, que si no está vinculado directamente a una conducción, a un traslado o a una circulación, sí está relacionado como unos requisitos para que se pueda dar esta actividad. Un servicio complementario es una actividad o un servicio que es previo al desarrollo de una actividad de circulación, de transporte o de prestación de servicio como es el servicio de transporte. Ejemplo, un servicio complementario son los centros de inspección técnica vehicular, que revisan los vehículos y a través de la verificación, cuando encuentran apto el vehículo, te emiten un certificado de inspección técnica o también denominado CITB. Este CITB te da la oportunidad de poder circular y utilizar el vehículo, porque queda demostrado que está apto para circular. Vamos a otro ejemplo vinculado a servicios complementarios. Por ejemplo, las escuelas de conductores o los centros de capacitación. Para que el conductor pueda desarrollar la acción de conducir, necesita un título habilitante que es la licencia de conducir. Y esta licencia de conducir necesita la aprobación de ciertos exámenes como requisitos previos, como por ejemplo aprobar tu examen de manejo o aprobar tu examen de conocimiento de reglas de tránsito. Este servicio que te brinda los centros de capacitación hacen eso, evaluar. Y una vez que ya tengas aprobado, pasas a obtener tu licencia de conducir dentro de otros exámenes que te piden para la emisión del mismo. Entonces, cuando hablamos de un servicio ex ante, quiere decir que cuando yo quiero conducir un vehículo, este vehículo debe tener un CITB antes, debidamente vigente y aprobado. Y la persona que va a desarrollar la conducción debe tener una licencia que ha aprobado ciertos exámenes que se dan en las escuelas de conductores o centros de capacitación. De esta manera, desarrollamos y ejemplificamos las definiciones establecidas en la ley. Una vez desarrolladas las definiciones, tenemos que mencionar también que la ley 27.181 establece lineamientos generales, económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre, los cuales van a regir en todo el territorio nacional. Esta ley establece principios generales para que las distintas materias que están vinculadas a las definiciones antes mencionadas puedan establecer disposiciones para su desarrollo adecuado. También tenemos la acción estatal vinculado a la actividad de transporte. ¿Y cuál es la acción estatal relacionada a la actividad de transporte? Básicamente, busca la satisfacción de las necesidades del usuario, ya sea del transporte, del tránsito, del servicio de transporte o de los servicios complementarios, resguardando las condiciones de seguridad y de salud, así como la protección del medio ambiente y la comunidad en su conjunto. El desarrollo de una actividad de transporte o de tránsito eficiente no solo busca satisfacer las necesidades de traslado de las personas o de los bienes, sino también
tiene el fin de estar orientado a la protección del medio ambiente y la comunidad, de tratar de hacer un servicio o un transporte o un tránsito adecuado, eficiente y amigable. Cuando hablamos de las competencias definidas por la Ley 27181, hablamos de 3 tipos de competencias: la competencia normativa, de gestión y la competencia de fiscalización. La competencia normativa es aquella potestad que tiene una autoridad para dictar reglamentos que rigen en los distintos niveles de organización administrativa nacional, que son de carácter nacional y que van a regir en todo el territorio de la República. Estos lineamientos, disposiciones, reglamentos o dispositivos normativos son de observancia obligatoria por parte de las entidades y personas de los sectores públicos y privados, incluyendo las autoridades del Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales locales. Esta facultad de emitir disposiciones normativas de carácter general es exclusivamente competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la aplicación de estos reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial conforme a sus competencias. Estas disposiciones normativas que emiten los gobiernos regionales o locales no pueden transgredir ni desnaturalizar lo establecido en la ley ni en los reglamentos. Un ejemplo de ello son las ordenanzas que puedan emitir para regular una actividad de transporte dentro de una realidad territorial de la región. Asimismo, tenemos la competencia de gestión. Y la competencia de gestión consiste en la facultad que tienen las autoridades para implementar principios rectores y las disposiciones que puedan regular el transporte y tránsito terrestre. Básicamente está relacionado a la administración de la infraestructura vial, la señalización y la gestión del tránsito de acuerdo a las normas vigentes, al registro de los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, al otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del transporte terrestre dentro de su ámbito de jurisdicción o su ámbito territorial. Asimismo, tenemos la competencia de fiscalización. La competencia de fiscalización está relacionada a la supervisión, al control, a la detección de infracciones y a la imposición de sanciones por los incumplimientos a los dispositivos legales vinculados al transporte y tránsito terrestre, ya sea a la normatividad nacional, a los reglamentos nacionales, o a la normatividad propia de la región, como podrían ser las ordenanzas. Obviamente, esta competencia de fiscalización siempre va a estar relacionada a la competencia de gestión, esto quiere decir a las autorizaciones que se emiten y al ámbito territorial o al ámbito de competencia. Finalmente, es preciso indicar que la Ley 27181 también establece quiénes serán las autoridades competentes en materia de transporte y tránsito terrestre, teniendo como tales principalmente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual, también conocida como Indecopi. Las funciones y competencias de estas autoridades establecidas en la ley serán desarrolladas en las próximas diapositivas. Habíamos hablado anteriormente de la competencia normativa que tienen las distintas autoridades en materia de transporte y tránsito, y también habíamos hablado de las definiciones que establece la Ley 27181. Ahora, tanto las definiciones como la competencia normativa dan pie a la elaboración, emisión y publicación de distintos dispositivos normativos que van a regular
estas materias en específico. Estos reglamentos nacionales nacen a partir de los lineamientos generales que establece la Ley 27.181 y dentro de estos reglamentos vinculados a la actividad de transporte están principalmente el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado mediante Decreto Supremo 016-2009-MTC. Este reglamento regula la circulación de las personas y vehículos en las vías terrestres, el desplazamiento de los mismos, estableciendo reglas, pautas y disposiciones de cumplimiento obligatorio. Como lo habíamos mencionado en los ejemplos anteriores, esta norma es de aplicación general a cualquier persona que circula dentro del territorio nacional. Seguido tenemos el Reglamento Nacional de Administración y Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo 017-2009-MTC. Básicamente este reglamento regula la actividad de la prestación del servicio de transporte. ¿Cuáles son las condiciones de acceso y de permanencia para la prestación del servicio de transporte de personas y de mercancías? Y define los ámbitos de prestación del servicio. En el caso de personas, ámbito nacional, regional y provincial. Asimismo, establece la competencia exclusiva del ámbito de prestación del servicio de transporte de mercancías, el cual recae únicamente en el Ministerio de Transporte. Seguido de eso tenemos el Reglamento Nacional de Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado mediante Decreto Supremo 021-2008-MTC. Hay que recordar que este reglamento es un reglamento específico de un material especial, el cual contiene ciertos elementos que están regulados en el Libro Naranja de las Naciones Unidas, los cuales le dan calificación de material peligroso. Dentro de los mismos tenemos el traslado de ácidos, de hidrocarburos y sus derivados. Esta ley es específica para el transporte de materiales establecidos y definidos como peligrosos o de afectación al ser humano. Tienen una regulación especial y tienen requisitos adicionales a los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Administración y Transporte para el transporte de mercancías. Es preciso indicar que el Reglamento Nacional de Materiales y Residuos Peligrosos también hace una exclusividad a la fiscalización del transporte de hidrocarburos y sus derivados, dándole esta facultad a OSINERMIN. ¿Esto qué quiere decir? Que la fiscalización de los materiales y residuos peligrosos lo realiza la SUTRAN como órgano fiscalizador del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero aquellos materiales considerados como hidrocarburos y sus derivados son de competencia de fiscalización exclusiva de OSINERMIN, no de SUTRAN. Asimismo tenemos el Reglamento de Placas Únicas Nacional de Rodaje, aprobado mediante Decreto Supremo 017-2008-MTC. Aquí se hace una reestructuración de la forma de las placas, de los requisitos y de los elementos de seguridad, estableciendo una numeración distinta, pero también requisitos de seguridad y la implementación del holograma de seguridad, también conocido como tercera placa, la misma que debe estar puesta o pegada en el vidrio parabrisas de cualquier vehículo que circula por el territorio nacional. Este reglamento establece los materiales
las formas y asimismo establece el servicio para el cual el vehículo está asignado, así como los titulares, que en este caso también hay designaciones específicas para los vehículos oficiales del Estado. Tenemos el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado mediante Decreto Supremo número 058-2003-MTC. Este reglamento establece las condiciones y características técnicas que deben contar los vehículos que van a ingresar al sistema de transporte o al parque automotor de la República de Perú. Todo vehículo que ingresa al territorio nacional cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Vehículos. Asimismo, esta norma establece condiciones técnicas para que un vehículo pueda ser considerado apto para una determinada actividad. Ejemplo, establece condiciones específicas para el traslado de personas de ámbito nacional, de ámbito regional o de ámbito provincial, así como para el servicio de mercancía o para cualquier traslado interno. Hay que precisar que el Reglamento Nacional de Vehículos, en su anexo 3, establece también una tabla de infracciones y de control para el peso de los vehículos, así como las medidas que se tienen que respetar. Este control o fiscalización se llama fiscalización de pesos y medidas y se hace a través de balanzas de precisión, en las cuales el vehículo va a entrar a la estación de pesaje o a la balanza de precisión o en su defecto una balanza móvil y va a ser pesado por el inspector de la Sutran, arrojando el peso que contiene el vehículo, el mismo que debe respetar lo establecido por el documento emitido por Provías Nacional y por lo que establece el fabricante del vehículo. Ante el incumplimiento de una de estas disposiciones, es pasible a levantarle un acta de verificación para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Finalmente, esta ley también establece elementos de seguridad que están vinculados directamente al transporte y al tránsito terrestre. Por ejemplo, establece las láminas retroreflectivas, que son elementos de seguridad dentro de la circulación de vehículos por las vías terrestres. Así también establece las dimensiones del dispositivo antiempotramiento que deben contar los vehículos para evitar la afectación de la estructura de un vehículo ante una colisión con otro vehículo. Finalmente tenemos el Reglamento de Seguros Obligatorios, emitido mediante Decreto Supremo número 024-2004-MTC. Y este dispositivo normativo establece las pautas que se debe contar para los distintos seguros que debe contar un vehículo o un prestador de servicio durante el desarrollo de su actividad. Todos estos reglamentos nacionales que han sido emitidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es su competencia exclusiva, nacen a partir de las disposiciones generales establecidas en la Ley 27.181. Hay que recordar que estos reglamentos son de aplicación general, son de aplicación nacional. No obstante, en cuanto al Reglamento Nacional de Administración y Transportes, puede emitirse ordenanzas, ya sea para los gobiernos locales o regionales, sobre el transporte en sus distintas regiones, sin vulnerar lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Administración y Transporte. Ahora vamos a desarrollar los reglamentos nacionales vinculados a los servicios complementarios. Hay que recordar
que los servicios complementarios definidos por la ley y como hemos venido desarrollando en las diapositivas anteriores, son servicios ex ante a una prestación del servicio, a una circulación o a un tránsito terrestre. Tomando como ejemplo el CITB obtenido a un vehículo o los distintos exámenes que pasa una persona para la obtención de una licencia de conducir. Cuando hablamos de los servicios complementarios, debemos diferenciarlo en dos: servicios a vehículos y servicios a conductores. Cuando hablamos de los servicios a vehículos, hablamos de la parte técnica y de verificación de las estructuras y cambios de los vehículos. El más conocido es la inspección técnica vehicular, cuya base normativa es el Reglamento Nacional de Inspección Técnica Vehicular, aprobado mediante Decreto Supremo 025-2008-MT6/15. Tiene como objeto establecer las condiciones de acceso y de operación para el desarrollo de esta actividad, estableciendo requisitos técnicos y operacionales y procedimientos para la evaluación de un vehículo, así como para la emisión del certificado de inspección técnica que da el resultado de la evaluación. También tenemos las entidades certificadoras de GLP y los talleres de conversión, ambos con la misma base normativa. La resolución directoral 14540 del año 2007, emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Básicamente, tienen la función de efectuar la conversión de un vehículo para el combustible de GLP y su certificación. Así también tenemos las entidades certificadoras de GNV y los talleres de conversión a GNV, ambos con la misma base normativa, la resolución directoral 3990 del año 2005, emitido también por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tienen las mismas funciones que la norma referida a GLP, pero esta vez para la conversión al gas natural vehicular. Asimismo, también tenemos los servicios a conductores. Y sobre estos servicios a conductores tenemos dos entidades específicas, ambas con la misma base normativa, el Decreto Supremo 007 del año 2016-MTC, que también es el Reglamento Nacional del Sistema de Licencia de Conducir. Estamos hablando de los establecimientos de salud y las escuelas de conductores, ambos encargados de la evaluación de las personas que deseen obtener las licencias de conducir, o también denominados postulantes. La diferencia entre estos es que el establecimiento de salud va a verificar la aptitud física y psicológica del postulante. Y la escuela de conductores, las aptitudes de conocimiento para los postulantes. La aprobación de estos exámenes desarrollados en estas entidades dan pie a que pueda continuarse la tramitación para la obtención de la licencia de conducir. Hay que recordar que todos los reglamentos antes mencionados, ya sean los de transporte o los de servicios complementarios, pueden sufrir algunas modificaciones y en algunos casos dejar sin efecto algunas disposiciones. Para ello es preciso verificar siempre las actualizaciones de estos reglamentos. Y a modo de recomendación, ¿dónde podríamos seguirlos y dónde podríamos verificar? Lo podríamos hacer a través del Sistema Peruano de Información Jurídica, ¿no?, que es un sistema informático del Poder Judicial a través del cual se cargan todos los dispositivos normativos, leyes, reglamentos, ordenanzas y resoluciones directorales, y asimismo también se tienen actualizadas las modificaciones de todas las disposiciones normativas. Por ello es imprescindible, a efectos de tener una buena aplicación tanto
normativa de gestión y de fiscalización, verificar los reglamentos que ponemos en las diapositivas a efectos de verificar que se encuentren con las disposiciones vigentes. Ello servirá para un buen desarrollo de la actividad por parte de la autoridad competente. En esta primera parte hemos expuesto conceptos básicos dispuestos en la Ley 27.181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. A continuación, desarrollaremos las competencias y funciones de las autoridades en el sector. Continuando con la capacitación, vamos a desarrollar quiénes son las autoridades competentes vinculadas al transporte y tránsito terrestre. Principalmente tenemos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como órgano rector para definir los principios vinculados a la actividad del transporte, tránsito, servicios complementarios y servicio de transporte terrestre. Tiene competencia exclusiva en el aspecto normativo. ¿Esto qué quiere decir? Es el único que puede reglamentar o emitir dispositivos normativos de alcance general para las distintas actividades vinculadas al transporte. Asimismo, también tiene competencia de gestión. ¿Esto qué quiere decir? Autoriza, concesiona y administra las vías o el servicio de transporte en el ámbito nacional. Asimismo, tenemos a la SUTRAN. La SUTRAN, al ser el órgano adscrito, tiene competencia de fiscalización y esto lo establece su ley de creación. Está directamente ligada al Ministerio al realizar la actividad de fiscalización en cuanto a las autorizaciones que haya emitido o a los prestadores del servicio de ámbito nacional. Tanto el MTC como SUTRAN conforman una sola autoridad de transporte. Entre ellas dos tienen la competencia de fiscalización, netamente de la SUTRAN, de gestión y normativa del Ministerio de Transporte. También tenemos a los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales son autoridades de transporte con las tres competencias normativas, de gestión y de fiscalización. Obviamente, dentro de su ámbito territorial, de su jurisdicción o de su competencia. Cuando hablamos de la competencia de gestión, ellos pueden autorizar el servicio de transporte denominado regional, por los alcances dentro de su región, por un servicio que se desarrolle dentro de las distintas provincias que integran la región. Todo aquel servicio que involucre una o más provincias dentro de una región determinada será competencia del gobierno regional. Asimismo, es autoridad competente en materia de fiscalización respecto de los servicios que autorice, respecto de la prestación del servicio regional. Los gobiernos locales o municipalidades provinciales tienen una competencia similar a los gobiernos regionales, pero en el ámbito de su territorio o de su jurisdicción. Ellos van a regular la prestación del servicio que se desarrolle dentro de su provincia, la que involucre una o más distritos dentro de esa provincia. Autorizarán el servicio de transporte y asimismo fiscalizarán el servicio que ellos autoricen o el servicio provincial que se desarrolle en su jurisdicción. Cuando hablamos de la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Perú es una autoridad en materia de tránsito. ¿Esto qué quiere decir? La policía, a través de su división de carreteras o de policía de tránsito,
a través del cual asignan efectivos policiales para el control del Reglamento Nacional de Tránsito, verificarán, controlarán y fiscalizarán el cumplimiento de las disposiciones normativas del reglamento antes señalado. Ojo que la Policía Nacional del Perú no autoriza, solo fiscaliza. Cuando hablamos de la función de la policía y el control de tránsito, siempre se va a apoyar de otras dos autoridades, que podría ser la SUTRAN o los gobiernos locales o municipalidades provinciales. Un ejemplo. La Policía Nacional del Perú tiene asignado a su control la División de Tránsito y Carreteras. La Policía de Carreteras fiscalizará, controlará todo el tránsito que se realice dentro de las zonas urbanas de la provincia. Ante la detección o determinación de una conducta infractora a la normativa de tránsito dentro de la provincia o en vías de jurisdicción y de competencia de la provincia, estas papeletas serán remitidas a los gobiernos provinciales o municipalidades para la tramitación de su procedimiento administrativo sancionador. En tanto que aquellas conductas que vulneran el tránsito terrestre que han sido cometidas en la red vial nacional o departamental serán remitidas a la SUTRAN como órgano competente para la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores. Eso quiere decir que la Policía Nacional del Perú puede ser el órgano fiscalizador en materia de tránsito tanto de la SUTRAN como de los gobiernos provinciales. Finalmente tenemos a Indecopi. Indecopi también está establecido como una autoridad de transporte. ¿Y por qué? Porque la actividad del servicio del transporte también sigue siendo una actividad que vincula a un ofertante y a un usuario. Y esta relación, que ya no es una competencia netamente de transporte, lo ve Indecopi. Aspectos como calidad de servicio o idoneidad del servicio o el cumplimiento de obligaciones en las que se vea perjudicado el usuario. Ejemplo, Indecopi podría actuar cuando los horarios de los servicios no se cumplan, generando la afectación al usuario, cuando haya pérdidas en el equipaje, o cuando el servicio ofertado no es el idóneo o el que se contrató con el usuario. Ante estas situaciones que escapan a un aspecto técnico del transporte y que son más vinculados a una relación de obligaciones entre el usuario y el ofertante, o también llamado transportista, entra Indecopi para el control y fiscalización de estas conductas en las que se haya visto perjudicado un usuario. Vamos a hablar un poco más a fondo sobre aquellas competencias y funciones que tiene el Ministerio como órgano rector. Como ya lo habíamos mencionado, en materia de transportes terrestres en el territorio nacional, el Ministerio de Transportes es el órgano rector. ¿Esto qué quiere decir? Él diseña, dirige y aprueba la política nacional de transporte. Va a definir a través de sus pronunciamientos o la emisión de distintos dispositivos normativos cuál es la política nacional en materia de transporte y de tránsito. Son los encargados en direccionar, establecer y proponer los modelos a seguir
para el desarrollo de la actividad. También interpretan los principios de transporte y de tránsito terrestre. ¿Esto qué quiere decir? Ante la duda de alguna autoridad, usuario o entidad que no pueda o que tenga una interpretación errónea de los dispositivos normativos, leyes, reglamentos y resoluciones emitidos por el Ministerio, ellos podrán definir y absolver la consulta, estableciendo y concluyendo cuál es la interpretación correcta y estableciendo ciertas recomendaciones. Esto puede servir ante el conflicto de algunas autoridades de transporte que no han interpretado bien la norma y que están ejecutando algunas facultades de otra. Y ante la duda, el Ministerio de Transportes puede interpretar los principios y llegar a la conclusión para absolver el conflicto o la duda. Como ya lo habíamos mencionado, tiene una competencia exclusiva para dictar reglamentos nacionales. Toda actividad vinculada al transporte y tránsito terrestre que haya sido establecida y prescrita en un reglamento nacional únicamente ha sido elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como ya lo habíamos mencionado, los gobiernos regionales y locales pueden también emitir sus dispositivos normativos que pueden precisar o regular la actividad de transporte dentro de sus respectivos ámbitos territoriales, sin perjudicar ni contravenir lo dispuesto en la Ley 27.181 ni en los reglamentos nacionales. Las facultades que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales para la emisión de sus ordenanzas siempre se tiene que tener en cuenta que las disposiciones que contengan estos dispositivos normativos deben comulgar con los principios establecidos en la ley y las condiciones y requisitos establecidos en los reglamentos. No puede contravenir una ley ni un reglamento nacional, caso contrario, sería una norma inconstitucional y podría dejarse sin efecto. Finalmente, también mantiene un sistema estándar de las licencias de conducir. ¿Esto qué quiere decir? No solo emite la normativa, sino también regula y controla el procedimiento de las mismas, de las licencias de conducir. Por ende, por las ideas antes mencionadas que conforman las facultades del Ministerio, se considera al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como el órgano máximo en tema de transporte terrestre, tránsito, servicios complementarios y servicios de transporte, tanto de ámbito nacional como internacional. Ya hemos hablado sobre las funciones y las facultades que tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y como órgano rector en materia de transporte y tránsito terrestre y de los servicios complementarios y servicios de transporte nacionales e internacionales. Pero es preciso también tocar cuáles son las facultades de la SUTRAN. ¿Okay? Y básicamente la SUTRAN es una autoridad de transporte con competencia fiscalizadora, ya que el Ministerio tiene la competencia de gestión y normativa. Por eso es una entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que como autoridades nosotros compartimos ciertas competencias. Nosotros la de fisca y el Ministerio la de gestión y normativa. La SUTRAN fue creada a través de la Ley 29.380, Ley de Creación de la SUTRAN. Esta ley establece que la SUTRAN es el órgano competente para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar
De acuerdo a sus competencias, los servicios de transporte de personas, carga y mercancía de los ámbitos nacional e internacional, conforme los autoriza el Ministerio de Transportes, así como aquellos servicios complementarios y vinculados que brinden los agentes públicos y privados relacionados al sector del transporte. Vamos a desarrollar un poco cuáles son las funciones que tiene la SUTRAN, las mismas que han sido asignadas por la Ley 29.380. Primero está la función normativa. Cuando hablamos de la función normativa de la SUTRAN, no hay que confundirlas con la competencia normativa que establece la Ley 27.181. Como ya lo hemos mencionado, dicha competencia es exclusiva del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. No obstante, la función normativa de la SUTRAN es la facultad que tiene esta superintendencia para poder desarrollar ciertas actividades o regularlas, ciertas actividades vinculadas al transporte, pero que sean desarrolladas propias por la SUTRAN. Con eso no estamos hablando de que pueda emitir reglamentos nacionales, eso únicamente lo hace el Ministerio de Transporte, pero sí podemos regular actividades de transporte que sean desarrolladas por la SUTRAN. Eso quiere decir que el impacto de esta función normativa quiere decir que pueda emitirse directivas, instructivos, lineamientos, protocolos, procedimientos, etc., a través de los cuales regulamos la actividad de la SUTRAN que tiene implicancia con la actividad de transporte. Cuando hablamos de la función de supervisión, fiscalización y control, vamos a hablar que vamos a hacer la verificación del cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia, así como las disposiciones establecidas por la normativa de la materia y por las disposiciones específicas de las autorizaciones que emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como resultado de su competencia de gestión. Esto quiere decir que la SUTRAN va a controlar, verificar y fiscalizar que la prestación del servicio de ámbito nacional e internacional se desarrolle conforme a lo autorizado. Tenemos también la función sancionadora. La función sancionadora está relacionada a poder iniciar los procedimientos administrativos sancionadores en virtud a los resultados obtenidos por la función de fiscalización. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de nuestro cuerpo operativo o nuestros inspectores de transporte que desarrollan el control del transporte, del servicio de transporte, se va a poder determinar la comisión de conductas que vulneran la normativa o lo autorizado por el Ministerio. Una vez detectado, vamos a identificar estas conductas como infracciones y una vez identificado, se iniciarán los procedimientos administrativos sancionadores con el propósito de sancionar al responsable, que podría ser el transportista, el generador de la carga o el conductor, de acuerdo a lo establecido en la norma. En cuanto a la función de ejecución y de coordinación, estamos hablando del desarrollo de actividades siempre en coordinación tanto con las otras autoridades de transporte vinculadas y establecidas en la ley. Esto quiere decir que nosotros podemos desarrollar nuestra actividad siempre en coordinación con los gobiernos regionales, con los gobiernos provinciales, el Ministerio, la Policía Nacional del Perú e Indecopli o cualquier otra autoridad que pueda desarrollar su actividad junto con la acción que desarrolla la SUTRAN, con su acción de control que desarrolla la SUTRAN. En razón de ello podemos decir, tomarlo como ejemplo, en el caso de controles y de fiscalización que se hace el servicio de transporte, podríamos citar otras autoridades como el Ministerio Público o SUNAFIL, que también hacen
desarrollan operativos en conjunto. ¿Cuál es el objetivo de la Sutran? Principalmente proteger la vida y tutelar los intereses públicos y defender los derechos de los usuarios, velar por el cumplimiento de las normativas y formalizar el transporte terrestre. Esto quiere decir que la Sutran se encarga principalmente que a través de su acción de fiscalización y del cumplimiento de las disposiciones técnicas, normativas y emitidas por el Ministerio, este servicio sea idóneo con el propósito de proteger la vida de los usuarios o de los ciudadanos. Cuando defendemos los intereses públicos, defendemos principalmente la política del transporte que se desarrolle de acuerdo a los lineamientos establecidos, lo que obviamente nos va a dar como resultado, o al menos procurar que se desarrolle un servicio de transporte idóneo, eficaz y eficiente. Y cuando hablamos de la formalización, hablamos de velar por el servicio de transporte a través de nuestro control. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro control va a garantizar que este servicio sea formal y cumpla con todos los requisitos técnicos y operacionales establecidos. Asimismo, la ley de creación de la Sutran da pie que a través del Decreto Supremo número 033-2009-MTC se emite el reglamento de la Sutran, y a través del Decreto Supremo 06 del 2015-MTC el reglamento de organización y funciones de la Sutran, que si bien es cierto y como ya lo mencionamos anteriormente, establece las funciones de las unidades orgánicas y órganos de línea de la Sutran, también establece cuál es la competencia y el accionar relacionado a la actividad de transporte, a los procedimientos que podemos iniciar y al control de los servicios complementarios. Continuando con ello, vamos a hablar sobre la clasificación de las acciones de fiscalización desarrolladas por la Sutran, vinculadas directamente al servicio de transporte terrestre. La Sutran puede desarrollar normativamente dos tipos de fiscalización: la fiscalización de campo y también la fiscalización de gabinete. La fiscalización de gabinete es una acción de control desarrollada por la Sutran a través de comunicaciones de distintas autoridades, de usuarios, de particulares, de denuncias o de instituciones del Estado, donde te advierten de la comisión de una posible conducta que vulnere los reglamentos nacionales. En este caso, el Reglamento Nacional de Administración y Transporte. A través de ello se hace una evaluación, una revisión y se recaban medios probatorios para poder determinar la comisión de dicha conducta infractora. A través de ello podría iniciarse un procedimiento administrativo sancionador y sancionar al responsable de la conducta que vulneró los dispositivos normativos o las autorizaciones del Ministerio. Por otro lado, tenemos la fiscalización de campo, la más conocida. Y dentro de la fiscalización de campo tenemos ubicado personal de la Sutran, personal operativo o inspectores de transporte en distintos puntos estratégicos para desarrollar el control. Nuestros controles podrían ser en los terminales terrestres a través de operativos, donde se verifica las condiciones técnicas operacionales de acceso y permanencia de los vehículos prestadores que van a iniciar el servicio de transporte. El inspector evalúa si este vehículo cumple con condiciones técnicas y una vez evaluado y dando la conformidad, el vehículo puede realizar la actividad. Caso contrario, se aplicarán medidas preventivas y en su defecto podría cambiarse el vehículo por uno de mejores condiciones para iniciar el servicio. Tenemos operativos en la fiscalización de campo, propiamente dicha, con operativos itinerantes en cualquier parte de la vía. En la red vial nacional, como autoridad de transporte y como responsable por la red vial asignada mediante ley, la Sutran puede desarrollar la actividad de fiscalización en cualquier
lugar de la vía nacional. Asimismo, también para un mejor desempeño de la acción de control, también podríamos desarrollar operativos en las garitas o estaciones de peaje. Como les digo, son lugares estratégicos. Hay que hacer una precisión. Cuando la Sutran realiza la fiscalización, no necesariamente se limita a la red vial nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que la Sutran puede fiscalizar en una vía provincial o regional, efectivamente. Puede hacerlo. Recordemos que el servicio de transporte se define por el ámbito de prestación y no por la vía donde circula el vehículo. Esto hace que uno reconozca competencia y pueda fiscalizar. Vamos a poner ejemplos para un mejor entendimiento. La ley establece autoridades competentes para normar, gestionar y fiscalizar. Dentro de ellas está el Ministerio de Transporte con la Sutran, gobiernos regionales y municipalidades provinciales o gobiernos provinciales. Cada uno autoriza y fiscaliza de acuerdo a su ámbito de prestación. Imaginemos que pasa un vehículo autorizado por el Ministerio de Transportes y va de la región A a la región B y se encuentra circulando por una vía departamental o provincial que no es nacional. La Sutran puede fiscalizarlo porque este vehículo, al ir de una región a otra, se encuentra realizando un servicio de ámbito nacional, el cual está autorizado por el Ministerio de Transportes. Eso quiere decir que al solo realizar el servicio de ámbito nacional, la Sutran puede fiscalizarlo, sin importar la vía. Obviamente es más factible y te da más rango de poder fiscalizar más vehículos una vía nacional, pero que no se entienda como una limitante. Igualito el gobierno provincial. El gobierno provincial de repente hay una vía nacional que pasa por la provincia y puede fiscalizar vehículos, pero que desarrollen la actividad del servicio de transporte provincial. El hecho que estén en una vía nacional y que pasa por una provincia no quiere decir que la autoridad de fiscalización provincial no pueda fiscalizar ahí. Sí lo puede hacer, pero solo fiscalizará a los vehículos que realicen el servicio provincial. Una vez precisadas las acciones de fiscalización desarrolladas por la Sutran, tanto como la fiscalización de campo, de gabinete y las estrategias que tomamos en cuenta para su desarrollo, también debemos mencionar cuáles son las materias de fiscalización de la Sutran. Y en la parte izquierda de la diapositiva tenemos la fiscalización a los servicios de transporte, dentro de los cuales está el servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional. Este quiere decir el servicio más conocido, el traslado de usuarios de una región a otra. También tenemos el servicio de transporte especial en la modalidad de servicio turístico, para aquellas personas que tienen como finalidad el esparcimiento o conocer atractivos turísticos de ámbito nacional. También es posible la fiscalización de la Sutran. El servicio de transporte especial de personas en la modalidad de trabajadores, que haya sido autorizado por el ministerio o que se desarrolle de ámbito nacional. Esto quiere decir aquel servicio que traslada trabajadores a su centro de labores. También tenemos el servicio de transporte internacional de personas a los distintos países dentro de la región de acuerdo a los tratados que haya suscrito el Estado peruano. Esto quiere decir con la Comunidad Andina o el Tratado Internacional del Transporte o ATIT en la región sur o parte sur de nuestro continente. Hay que recordar que Perú está adscrito a los dos, tanto la ATIT como la Comunidad Andina,
y puede desarrollar la actividad de transporte internacional en los dos bloques. Tenemos también el transporte de mercancías, y hay que precisar aquí que el transporte de mercancías, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Administración y Transporte, es un servicio de ámbito nacional sin importar el destino. Esto quiere decir que así sea regional, de una provincia a otra provincia dentro de la región, o sea de un distrito a otro distrito dentro de la provincia, el transporte de mercancías siempre se considerará transporte de ámbito nacional. Por ende, el único que lo autoriza es el Ministerio de Transportes y el único que lo fiscaliza es la SUTRAN. También tenemos el servicio o la fiscalización al servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos, que es considerado como un servicio de transporte de mercancías, solo que especial, y la definición o cómo se han establecido los materiales y residuos peligrosos están establecidos en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. Como lo mencionamos anteriormente, hay una excepción a una fiscalización de un material peligroso, el cual es los hidrocarburos o sus derivados. Este elemento o este servicio que traslada este elemento no es de competencia de la SUTRAN. El servicio o el traslado de hidrocarburos y sus derivados es competencia de OSINERMIN, no de la SUTRAN. Por ende, la autorización la tendrá que emitir OSINERMIN y el control y la fiscalización su cuerpo operativo. Finalmente tenemos el servicio de transporte de mercancía internacional. Como ya lo hemos mencionado en el servicio de transporte de personas, en cualquiera de los dos bloques, ya que Perú se encuentra suscrito en el tratado de los dos bloques dentro de la región o dentro del continente. También tenemos la fiscalización de pesos y medidas. Como lo mencionamos, el Reglamento Nacional de Vehículos establece límites máximos de acuerdo a los establecidos por el fabricante para el traslado de carga o de personas en algunos casos en los vehículos. ¿Cómo se desarrolla el control? Se desarrolla a través de estaciones de pesaje o a través de balanzas móviles, como las que pueden ver en imágenes. Ellos calculan el peso y de acuerdo a lo permitido por el fabricante, de acuerdo a lo señalado en la estructura, a lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos y a lo autorizado por Provías Nacional, nosotros realizamos la verificación y el control. Caso contrario, levantamos un acta de verificación determinando la conducta infractora que se encontró para el inicio de un procedimiento administrativo sancionado. En el caso del servicio de transporte, al detectar una conducta infractora, se levanta o se impone un acta de control. Finalmente, tenemos la fiscalización a los servicios complementarios, las otras materias que complementan la gama de materias que fiscaliza la SUTRAN. Y ahí tenemos la fiscalización a los servicios a vehículos, como ya lo habíamos mencionado, Centro de Inspección Técnica Vehicular, los talleres de conversión de GLP y de GNV, las certificadoras de GLP y GNV, los centros de revisión periódico del cilindro y los centros de conformidades de modificaciones y fabricaciones y montaje. Todas estas entidades conforman la fiscalización de servicio de vehículos, que son otras materias de fiscalización de la SUTRAN. Aquí nuestro cuerpo operativo no está en la red vial nacional. Aquí se dirige a la ubicación de la entidad y fiscalizan todas las condiciones y requisitos que deben cumplir establecidos en la norma, así como los procedimientos establecidos. Por otra parte, tenemos la fiscalización de los servicios a conductores. Y ahí estamos hablando de las entidades vinculadas a los establecimientos de salud, escuelas de conductores y centros evaluadores. Del mismo procedimiento que la fiscalización al servicio de vehículos, nuestros inspectores se dirigen a estos establecimientos de forma y de manera inopinada para verificar el desarrollo de sus actividades que sea conforme a lo establecido en las normas de la materia y a las autorizaciones emitidas
por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Los centros evaluadores. Los centros evaluadores son los circuitos que realizan para ver la aptitud en cuanto al manejo del conductor. Y aquí la autorización siempre será emitida por el gobierno regional, que principalmente podría ser concesionada a un privado. Y en caso no se pueda desarrollar por un privado, lo podría desarrollar el mismo gobierno regional. Cabe señalar que, si bien es cierto, ellos autorizan a un privado o a un tercero a hacerlo a través de una concesión, o pueden desarrollarlo el mismo gobierno regional, la fiscalización siempre va a ser por parte de la SUTRAN. A modo de conclusión, es preciso indicar que, si bien la capacitación ha establecido el marco regulador del transporte terrestre, también se habló de las autoridades competentes vinculadas a esta actividad, hablando precisamente del Ministerio de la SUTRAN. No obstante, es imprescindible reiterar, conforme lo hemos venido explicando en la capacitación, que la ley ha reconocido a los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales como autoridades de transporte. Esto quiere decir autoridades con competencia de gestión, normativa y de fiscalización, autorizando, en el caso del gobierno regional, los servicios de transporte de ámbito regional y fiscalizarlos, al igual que las municipalidades provinciales, autorizar el servicio de transporte provincial y fiscalizarlo, a excepción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que dicha función recae ahora en la Autoridad de Transporte Urbano, o también conocida como ATU. Estimados participantes, gracias por acompañarnos en esta capacitación virtual y esperamos haya sido de su total provecho. Los invitamos a seguirnos en próximas capacitaciones virtuales que dará la SUTRAN.